Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común: animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos al segundo episodio del podcast NG Joven. Y me presento para todos los que están oyendo. Primeramente es un privilegio poder dirigirme a ustedes. Y yo soy José Araya, llevo estudiando los 3 años correspondientes aquí en el Seminario Chileno Bautista. Ha sido un buen tiempo de gran enseñanza y edificación para mi futuro ministerio. Y llevo 2 años aproximadamente sirviendo en el Ministerio de Jóvenes. Ha sido un gran privilegio y he aprendido un sinfín de cosas ahí estando con los jóvenes. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando una pregunta, la cual es: ¿cómo puedo ser un buen cristiano en un mundo inmoral? ¿Cómo puedo ser un buen cristiano en un mundo inmoral? Y si yo les preguntara a ustedes, a cada creyente, la verdad, si yo le hiciera la pregunta: ¿debes ser diferente a los incrédulos? ¿Debe haber una diferencia? ¿Debe demostrarte diferente a cómo se muestra un incrédulo en su día a día? Yo creo que la respuesta común sería de que cada uno de nosotros diríamos: la verdad es que sí, un creyente debería, y la verdad debe, diferenciarse en su vida práctica de la vida de un incrédulo. Y estoy seguro que tú sabes que esa sería la respuesta, por medio de las diferentes porciones de la Biblia, las cuales nos exhortan y nos muestran diferentes ilustraciones, historias o las mismas palabras de Jesús haciendo referencia a esto mismo. Y vamos a estar hablando, hay una palabra interesante en el tema que vamos a estar desarrollando, la cual la verdad son 2 palabras, 2 frases: buen cristiano, y la otra es inmoral. La moral, la definición de moral se define como conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Y hablando de lo inmoral, la verdad, todo lo contrario a la moral. Y tenemos 2 sinónimos que me gustaría utilizar para inmoral. Uno de ellos es indecente y el otro es obsceno. Entonces, el mundo actual sin duda es obsceno, sin duda es indecente. Podríamos usar más palabras como quizás sucio, indecoroso, etcétera, etcétera. Y para ya estar entrando en nuestro tema, tú sabes muy bien que la palabra inmoralidad y la palabra incluso moralidad se usan en el mundo actual, en el mundo hablando netamente en el mundo incrédulo, se utilizan de formas súper incorrectas. Todo esto basándonos a la luz de las Escrituras. Pero déjame darte un simple ejemplo. En la actualidad, las personas le dicen inmoral al que viola niños. Pero ¿sabes qué? No le dicen inmoral al que quiere permitir la muerte de niños antes de su concepción por medio de leyes. O sea, quiero que te des cuenta de esto, cómo el mundo define la moral e incluso la inmoralidad. Estamos sin duda clarísimos que si hablamos de moral, en diferentes partes de todo el globo terráqueo, aquí en el mundo asiático, en el Medio Oriente, o nosotros acá que estamos en Sudamérica, en diferentes países, culturas, contextos, podrían tener diferentes tipos de moral. La verdad, la inmoralidad, según la Escritura, es la misma. Y te hablaba también de una frase en la pregunta que estamos desarrollando: ¿cómo puedo ser un buen cristiano? ¿Cómo puedo ser un buen cristiano en un mundo inmoral? ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Todo esto a la luz de las Escrituras. La verdad es que ahí justamente las vamos a encontrar. Lo vuelvo a repetir, el mundo actual no te va a decir, o quizás sí, te van a decir lo que está bien y lo que está mal. Pero con lo que te acabo de decir de inmoralidad y moralidad, tú ya puedes estar deduciendo qué tipo de respuestas te puede dar un incrédulo hablando sobre esto. La visión del bien y del mal está distorsionada en todo el mundo. Lo repito, en todo el mundo incrédulo. La visión del bien y del mal está completamente distorsionada, haciéndose cumplimiento de la Escritura cuando dice que en diferentes tiempos le llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. El único lugar en el cual tú y yo podemos confiar completamente y encontrar estos 2 extremos reflejados en su totalidad es en las Escrituras. En tu Biblia
y en mi Biblia, ya sea en el formato en el cual la tengamos, si te gusta en papel, o digital en tu celular. ¿Qué es bueno? ¿Cómo habla la Biblia de lo que es bueno? La verdad, ¿qué es bueno según la Biblia? Dios. Dios es completamente bueno, perfecto, y eso es absolutamente bueno. ¿Qué es lo malo en la Biblia? El pecado. La Biblia utiliza lo malo para referirse al pecado. Y, según esto, hay dos extremos en la Biblia. ¿Qué es bueno según la Biblia? La verdad, solo Dios. ¿Y qué es malo? Todo lo ajeno a Dios. Utilizamos ese criterio como está en las Escrituras. ¿En qué nos ayuda todo esto para llegar a la conclusión y al desarrollo de la pregunta para ser un buen cristiano en este mundo inmoral? Bueno, déjame decirte que la clave según mi perspectiva, en cuanto a cómo tú y yo, cómo un joven puede vivir correctamente, acorde a la Biblia, en el mundo inmoral de hoy en día, es una palabra a la cual la Biblia llama santidad. Esta es una característica que, la verdad, debe mostrar cada creyente, cada persona salva por gracia y fe en Jesús. Esto es lo que hará que otros vean en ti una diferencia, la santidad. Pero ¿sabes qué? Hay algo que debes saber. Hay algo que debes saber sobre la santidad en las Escrituras. Y es la verdad un poco interesante, pero en las Escrituras no existe la santidad humana. En las Escrituras no existe la santidad humana. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cualquier ser humano, lo vemos desde las Escrituras, por su propia cuenta, e incluso hoy en día, cualquier ser humano por su propia cuenta no puede producir santidad. Un ser humano por su propia cuenta no puede producir santidad. Ningún ser humano puede hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios para poder producirla. Incluso un creyente no puede producir santidad. ¿Por qué? Porque un creyente, por ejemplo, podría estar pecando sin decírselo a su pastor. Podría estar visitando lugares los cuales no debería visitar. Podría estar viendo o teniendo conversaciones de las cuales no debería tener. Y todas esas cosas lo van a llevar a tener una vida un poco desordenada, un poco descarriada. Pero déjame decirte que incluso un creyente por sí mismo no puede producir santidad. Y algo que les debo decir es que no lo puede producir hasta que muera. Después de morir vamos a ser completamente perfectos según las Escrituras. Pero aún así, un creyente necesita de Dios para producir santidad. Tú y yo necesitamos del Señor para producir santidad en nuestra vida práctica. Tienes que saber que la santidad, querido joven, no se trata solo de cuestiones sexuales. La santidad no se trata solo de eso. Tú puedes, y la verdad deberías, tener santidad en las palabras que usas, en la música que escuchas, los lugares que visitas, las personas con las que te rodeas, tu forma de pensar, justamente hablábamos de la moral, tu forma de tratar con tus amigos, la forma en la que tratas con tus amigas, las conversaciones que tienes, entre algunas otras cosas. La santidad no se limita a el ámbito sexual, sino que la santidad no se limita a ello. Debe estar en cada área práctica de tu vida. Y sin duda, las Escrituras nos muestran en diferentes porciones cómo es que tú y yo podemos vivir en santidad, dándonos ejemplos, dándonos historias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en esta oportunidad quiero leerte unos par de versículos en el Nuevo Testamento. Te estaré leyendo Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5, y te quiero comentar algo sobre la santidad en el creyente. Y dice así esta porción de la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan,
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro, el escritor aquí, está dando un contraste entre el creyente y entre el incrédulo. Y hay un par de cosas que quiero decirte de estos 5 versículos que acabamos de leer. Es que el versículo 1 comienza Pedro diciendo, es como una especie de conclusión. Pedro dice, puesto que Cristo, o ya que Cristo ha padecido por nosotros, se ha entregado por nosotros, la verdad es que cada creyente, ustedes, vosotros, dice Pedro, también armados del mismo pensamiento. Pensamiento, está hablando aquí Pedro de una actitud. Pedro está hablando de la actitud que tuvo Jesús al tomar la decisión de venir al mundo, sacrificarse por nosotros, ser obediente al Padre y, por consecuencia, darnos la salvación. Hermanos del mismo pensamiento, lo repito, esto nos muestra que debemos tener la misma actitud que tuvo Jesús. Él llegó hasta su muerte por obedecer al Padre y él mismo enseñó en los evangelios que cada creyente debe tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Sabes qué? Este llamado que hizo Jesús significa literalmente morir a sí mismo. Y estoy seguro que ya has escuchado eso. Pero para resumirte eso, ¿qué se refiere a esto? Tener que cada joven, que tú y yo tengamos el sentir, el deseo, la actitud que tuvo Jesús, quiere decir Pedro aquí a que tú y yo debemos ser fiel al Padre, cualquier sea el costo, cualquier sea el país en el cual estemos, cualquier sea el presidente el que esté gobernándonos, cualquiera sea la situación en la cual tú y yo estemos viviendo y desenvolviéndonos, universidad, llámese trabajo o cualquier lugar. El versículo 3, Pedro dice, baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado. ¿Para qué? Para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Sabes cuál es el llamado de Pedro aquí? Dice, detente. Basta, es suficiente lo que tú hiciste antes de ser salvo. Es como si Pedro aquí dijese, en otras palabras, ya has deshonrado lo suficiente a Dios antes de tu salvación como para seguir haciéndolo ahora que eres salvo. Eso es básicamente a lo que se refiere Pedro en el versículo 3. Detente, ya debes cortar ese estilo de vida el cual tenías antes de ser salvo. Ya deshonraste lo suficiente a Dios para seguir haciéndolo ahora que eres salvo, que has sido salvo por la fe en Jesús. Déjame decirte de forma breve que hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, que sin duda la conoces, que es Sansón. Bien sabemos de Sansón, este varón, nos imaginamos un hombre fuerte, grande, cabello largo por lo que vemos en las Escrituras, hizo un sinfín de cosas súper heroicas, hablando de cómo ser un fortachón, ser alguien fuerte físicamente, pero déjame decirte que Sansón nos muestra lo contrario a lo que tú y yo deberíamos estar haciendo. Sansón rechazó el llamado de Dios. Dios lo eligió desde antes de su nacimiento para ser alguien diferente, alguien excepcional, alguien que resaltase. Y sabes que Sansón prefirió lo común y lo corriente. Y no quiero, querido joven, que tú caigas en ese mismo problema. Tú y yo, como creyentes, como salvos, hemos sido llamados por Dios para cosas geniales, cosas eternas. Tus acciones actuales y tu vida como ya adulto puedes tener consecuencias eternas positivas. Y ya para estar concluyendo, déjame decirte que la clave de la santidad, lo que te va a hacer vivir, ser un buen creyente en este mundo inmoral, la clave de la santidad es tu comunión con Dios. Por eso te dije que tú por ti mismo, ni yo ni un pastor o un misionero puede producir santidad por sí mismo. ¿Por qué? Porque si estás lejos de Dios, no puedes producir santidad, no puedes tener santidad. No desprecies tu Biblia, el tiempo que puedes pasar en oración con Dios, no lo desprecies, no lo malgastes. Solo eso te dará la moral, te dará el ser buen cristiano, lo cual te hará resaltar y te hará ser diferente a todo lo inmoral que hay hoy en día. Lo único que te hará ser un buen cristiano en la inmoralidad que se vive hoy en día en cada parte del mundo es estar cada vez más cerca de Dios y de su palabra. Gracias por este tiempo. Este ha sido el segundo episodio del podcast NG Joven
y espero que haya sido de mucho provecho y utilidad para tu vida cristiana. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.